RTP. Siendo 8 horas con 45 minutos, ya tenemos a nuestro invitado en la línea, el doctor Jacobo García. Él es consultor político. Bienvenido a La Mañana en RTP. Nino Casanelo, César Flores Cordero y Astrid Singre. Un saludo, amigos, encantado, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Querido Jacobo, usted es un amigo de esta casa, la verdad siempre es un gusto verlo acá. Quisiera preguntarle primero sobre Sergio Peña, el asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana. He leído algunas opiniones suyas en Twitter que me parecen interesantes y que en parte las comparto. A mí tampoco me convence enteramente la argumentación de Peña. Está bien que no inviten especialistas de la RC a las comisiones porque yo soy el especialista, dice. No es verdad que no nos den nunca la palabra porque nos la dan en la comisión, pero nunca se la dan en el pleno. Sin embargo, él también dice, ¿saben qué? Si nos oponemos a todo de mala gana, nos van a decir narcos y la gente lo va a creer y a lo mejor tengan algo de razón. Hay que ser propositivos y cambiar los proyectos de ley. Mi pregunta va primero por la efectividad de las cosas que está diciendo Sergio Peña. ¿Qué rol puede jugar él ya como, entre comillas, independiente? Y bueno, después, si quieres, Jacobo, decirnos un poco qué tanto le podemos creer. Bueno, un gusto, amigo César, y bueno, un saludo a todos, ¿no? Encantado siempre estar aquí. Bueno, yo les estaba escuchando hablar de la inteligencia artificial. Deberían formar a la inteligencia artificial para que detecte a los traidores, ¿no? Que haya una especie de traicionómetro para evitar estas cosas, porque creo que esto al final, repito, incluso más allá del RC, sigue siendo el padre nuestro de cada día en la política ecuatoriana, ¿no? A ver, creo, viéndolo un poco ahora con más perspectiva, sí, creo que tal vez este señor ya tenía preparada su deserción, pero solo que la ha disfrazado más inteligentemente, ¿vale? Con más dignidad, vamos a decirlo así, pero yo voy a lo de siempre, amigo César. O sea, es que al final no podemos depender de un juego de traidores y leales, ¿vale? Porque si no, el argumento queda, como me decía hoy una usuaria de Twitter, que levante la mano quien pueda detectar a un traidor. Entonces, empezamos a vaciar y vaciar, no por ustedes, ¿no? Obviamente, pero empiezan a vaciar la política de tal forma que esto es un juego de lealtad, ¿no? Y no, lo que yo sostengo es, esto es un juego de política y de institucionalización de los partidos. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿qué hace posible que haya traiciones tan frecuentemente? ¿Y qué cortafuegos podrían usarse para que esto no ocurra? Y para mí el gran problema sigue estando en los partidos. Cuando no hay democracia interna, cuando no hay canales de disputa normal y lógica en un partido, que es lo que tiene que haber, y cuando no hay formación política, pues pasan estas cosas. Y sobre el rol de Sergio Peña, pues querido amigo, supongo que ahora entra el club de los más cotizados, que es el club de los independientes, ¿no? Entonces, eso es lo único que puedo decir ahora. Estimado Jacobo, usted como fiel creyente también de la izquierda, y así lo denominó La Posta en una entrevista que tuvo con usted en el 2023. Yo quisiera consultarle, en esa creencia hacia una izquierda, ¿qué le queda en estos momentos a la Revolución Ciudadana? Porque, a ver, el señor Sergio Peña es un desertor hoy, pero mañana va a haber otro y tal vez otro y se va desgranando cada vez más. Y aquí en este sentido yo quisiera consultarle, ¿qué le queda de izquierda a la Revolución Ciudadana? Bueno, querida amiga, sí, hay cosas en las que me puedo autoidentificar de izquierda sin ningún problema, hay otras en las que no tanto. Y más allá de eso, yo creo que el mundo hoy va más allá de izquierda a derecha, pero bueno, esto para una tertulia otro día y por un café, ¿no? A ver, es que yo creo que la Revolución Ciudadana nunca fue un proyecto solo o estrictamente de izquierda. Yo creo que lo que más le definió siempre fue una especie de proyecto nacional popular desarrollista, ¿vale? Donde, claro, vete tú a saber qué significa eso, pues sí, pero al final creo que lo que más le ha distinguido, o el sello donde más se puede identificar a la izquierda en el proyecto de la Revolución Ciudadana, pues ha sido siempre un poco para mí, la apuesta por el Estado, ¿vale? La apuesta por el Estado, por políticas más redistributivas,
por el Estado como control regulador de ciertos sectores de la economía. Entonces, a tu pregunta de qué queda de todo esto, ¿sabes cuál es el problema para mí que yo estoy viendo? El problema es que en la RC, que todo está amalgamado a partir de la figura de Correa, da la casualidad que Correa es el único que tiene clara la ideología en ese partido. Es decir, el proyecto desarrollista fue construido con Correa al frente y todo lo que está en torno a Correa es una mezcla de gentes que algunos son de izquierda, otros son de derecha. Pero con una omnipotencia tal de no haber creado cuadros, por ejemplo, tienes en estos momentos una Marcela Guiñaga que no creo que no haya por lo menos aprendido algo de la omnipotencia del señor Rafael Correa. Tienes a un Pavel Muñoz dentro también de una alcaldía que no creo que no haya aprendido nada de un omnipotente como Rafael Correa. Por eso decía, ¿qué le queda? Porque más allá del Parlamento, la Revolución Ciudadana mantiene fichas claves en alcaldías y prefecturas. ¿Qué le queda de izquierda y de ese proceso o de esa ideología que promulgó Rafael Correa a la RC? Quedarles queda. El tema es qué les queda para seguir disputando el proyecto como un partido normal. O sea, para mí la pregunta iría por ahí, ¿vale? Porque, repito, vamos a ver, evolución y disputas en los partidos va a haber siempre. El problema ¿cuál es? Y esto no es solo en la RC, que si dependes de un liderazgo, que es el liderazgo que orienta ideológicamente, y que además todas esas gentes que están alrededor de Correa, lo único que les une es Correa, pues aquí tienes dos salidas. O esto empieza a dispersarse, ¿vale? Conforme Correa siga estando más alejado de la realidad, o, por otro lado, ir apareciendo algo, alguna otra fuerza, donde, por ejemplo, yo digo, los Mauros Andinos, las Vero Silvas, pues se vayan articulando en torno a otra casa, porque esta casa de aquí que estamos hablando ya no da para esto que llamamos izquierda. Jacobo, y quiero tomar un poco este último comentario de cara a lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con este giro de la globalización hacia el aislamiento entre países. Y te hago esta pregunta precisamente porque tú nos dices, falta cohesión ideológica, por ejemplo, en este caso en el proyecto de la RC. Y regresemos brevemente a la campaña. Fijémonos cómo la candidata González en varias ocasiones, ante el tema de Venezuela, se encontraba en un predicamento entre tomar una concepción regional del tema que le afectaba electoralmente, pero al mismo tiempo mantener cohesión con la línea del líder histórico de su movimiento. De cara a lo que decías, ¿cómo haces para que las figuras emergentes de izquierda, tal vez una izquierda más seria, más adecuada a su realidad nacional y geopolítica, ¿sí?, tomen esa batuta? ¿Cómo se estructuran a través de un partido y cómo las reglas electorales pueden modificarse para que no solo la izquierda, sino los de centro, la derecha y otros movimientos llamen a la participación en una época donde parece que la política es más digital? ¿Cuáles son tus sugerencias? Pero mira, aquí tienes un buen ejemplo de lo que yo les decía. Es que por eso no sé si es solo un tema de izquierda. Boric es de izquierda y Boric condena a Maduro. Lula supuestamente es de izquierda y Lula ha sido muy crítico con Maduro. A mí me preguntas y Maduro y Ortega son cualquier cosa menos algo llamado izquierda. Entonces, aquí es donde yo digo que efectivamente, y tú lo señalabas, hay otros ejes que empiezan a vertebrar la ideología, la competencia de los partidos, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, si solo apelamos a hacer política desde estas etiquetas o banderas, el problema va a ser que no vamos a seguir desconectados de una amplia masa de la población que no está atravesada por estas coordenadas o que está alejada, ¿no?, de la política. Entonces, ¿qué hacer? Pues, querido amigo, lo que creo que hay que hacer es entender que hoy en día la política empieza más por las causas, ¿vale? Empieza más por este interés y agregación de intereses dispersos, que no es la clásica forma, ¿vale?, del siglo XX de estructurar un partido a través de algo jerárquico, a través del militante, a través de la bandera y la ideología fuerte. Creo que lo que tienen que hacer los partidos es acomodarse al ecosistema ciudadano, es decir, entender que la política comienza por el que solo le interesa la causa ambiental hasta por el que solo está por la causa local, por su barrio. Es decir,
Y aquí es donde hay una separación absoluta entre los partidos y la sociedad. Y termino con esto. Es lo que un señor llamado Michaels hace 100 años dijo, que es la ley de la oligarquización de los partidos. Que los partidos sean de izquierda o de derecha, con el paso del tiempo se convierten en una especie de élite, de oligarquía interna que controla los resortes del poder y que esto les hace cada vez alejarse más de la gente. Para mí esta es la clave y repito, si además de estar alejados de la gente dependes del control remoto de un señor que vive en Bélgica, pues estas son las consecuencias. Esta especie de desarticulación que para mí les juega en contra, en este caso la RC. Jacobo, este fenómeno de la desaparición de los partidos, digamos, de masas, lleva décadas hasta en el primer mundo, ¿no? Responde a, digamos, cuestiones históricas, sociales, algo complejas. El hecho es que aquí a duras penas tuvimos el partido de masas, ¿ya? Y estoy de acuerdo contigo, con usted, que no podemos ir hacia eso. Pero creo que tenemos otro problema en el Ecuador y que también lo vemos en otras sociedades que son, entre comillas, más avanzadas. Si le quieres hablar de causas a la gente, es difícil tener un organismo mediador o un foro, porque la sociedad civil a duras penas existe. O sea, no es como en otros países que tienes grupos de interés, fundaciones que realmente convocan a decenas de miles de personas, la cultura ciudadana de sí, yo estoy afiliado como a 3 cosas, a lo mejor ni siquiera atiendo una reunión, pero le clavo 10 latitas, 20 latas al mes para que me manden una carta, un correo y se intrigue, estoy ayudando. Eso en el Ecuador no existe. En otros países tienes lo que los gringos llaman el town hall, ¿no? Donde el congresista va a reunirse con la militancia, autoconvocada muchas veces, y la militancia sin ningún miedo va y lo manda a la casa del ritmo. Y no pasa nada, ni lo funan al que fue a criticarlo. En el Ecuador es llamar a los dirigentes, al primo, al sobrino, al cuñado, al ahijado, sirvieron comida y esa fue la reunión. Entonces, ¿cómo hablarle de causas a una sociedad tan atomizada y cómo movilizar a esa sociedad para que haga algo más que tuitear? Bueno, porque tal vez, amigo, el primer paso, ¿vale?, no es solo unir a la sociedad con los partidos, sino un paso anterior es convertir a un ciudadano normal en el animal político que todos llevamos dentro y que decía el señor Aristóteles. Y aquí es donde creo que sí. Es decir, mira, el ecuatoriano te puede decir, no me interesa la política, ¿no? O tener estos comportamientos, como tú dices, tipo de intercambio clientelar, ¿no? Me voy a afiliar a esto a ver qué me da. Pero yo te aseguro que a todos los ecuatorianos les preocupa lo que pasa en su calle. Yo te aseguro que a todos los ecuatorianos les preocupa lo que pasa dentro de su condominio. Y eso también es hacer política. Es decir, el primer paso es tomar conciencia de que el ciudadano debe involucrarse, porque la política no es un espacio alejado donde 4 señores de terno discuten. La política es llevar el problema del condominio y de tu calle a una suma de comunidades que se llama país. Entonces, como nadie hace ese trabajo previo, pues aquí está la distancia. Entonces, si no hay sociedad civil, habrá que crearla, mi querido amigo. Que estoy hablando como utópico y lo que quieran. Bueno, prefiero eso y poco a poco ir arreglando el problema a seguir con los engaños de compra de firmas, eventos entre la militancia para la militancia, y al final vemos lo que pasa. Siguen llegando desertores porque vaciamos la política desde su propia concepción. No, y lo que seguimos teniendo son movimientos y partidos políticos de papel, nada más. Cáscaras vacías, ni más ni menos. ¿Qué sugiere usted, doctor, para activar esta conversación ciudadana? Sobre todo en un país donde, vamos a ponerlo con su nombre, los diferentes focos de interés, las diferentes pertenencias a grupos demográficos, a clases sociales, a dinámicas de poder, atomizan tanto los intereses comunes. ¿Cómo hago participativa además, y a esto pongámosle la transversalidad del cambio generacional, generaciones que piensan distinto, unos que tienen sueños de viajar, otros que tienen sueños de propiedades, otros que tienen sueños de abundancia, otros que tienen sueños de sostenibilidad ambiental? ¿Dónde está ese primer espacio de discusión que nos lleve a todo fuera? Qué buena pregunta, y estoy de acuerdo contigo y con César cuando señalaba el problema de la sociedad civil. Pero mire, yo creo que es que hay que hacer las cosas al revés. Es decir, ¿cuál es la forma clásica en Ecuador? Ya viene alguien,
¿verdad? Un elegido por Dios, que ya es el Mesías y ya va a crear un partido. Entonces, ya tiene toda la idea y empieza a recoger firmas, ¿verdad? Bueno, firmas en un país donde todos ya pertenecen a un partido, aunque ellos no lo sepan y no quieren pertenecer a él. Recoger firmas donde tienes que contratar a gente para que lo haga, porque ni tienes cuadros, ni a la gente le interesa crear otro partido, para al final terminar creando, como decía la compañera, estructuras vacías. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no hacerlo al revés? Es decir, ir convirtiendo a esos ciudadanos desagregados, ¿vale? Desarticulados, atravesados por diferentes causas, condiciones sociodemográficas, ir convirtiendo eso en pequeñas agrupaciones de cosas, ¿vale? Donde cuando ellos vayan bien, que al organizarse y al formar acción colectiva se van representando sus intereses más pequeños, cuando eso se va tomando contacto poco a poco y el que defiende el medio ambiente se da cuenta que el que defiende a su barrio hay un interés común, ¿vale? Cuando se han puesto en la acción colectiva de manera diferente, pues créeme que al menos eso es lo que va a permitir que se vayan agregando causas y, oye, yo no te digo que aquí está el partido del futuro, de la hegemonía, no, pero al menos vas a construir política desde abajo, de verdad, sincera, y con los desafíos que hay, que no es fácil, que como tú has señalado, y estoy de acuerdo, es ir dando conciencia política a gente que lo único que hace al principio es defender los intereses de su barrio. ¿Me explico? ¿Y sabe qué, Jacobo? Pero si no empezamos por ahí, ¿por dónde empezamos? Y quizás sea esa la forma de reinventar la dirigencia, ¿no? Buscar perfiles que no estén ahí para el cargo, sino que estén ahí para los cambios. Amigo, mira, César, creo que esto lo hablamos contigo hace años, si no recuerdo mal, ahí en Guayaquil. Repito, la tecnopolítica. O sea, ¿cuál es una oportunidad que hay hoy en día? Lo digital. Lo digital hoy te permite, aunque suene ilógico, te permite crear una red de gentes, ¿verdad?, donde unos se van a dedicar a lo local, otros se van a dedicar a lo ambiental, otros se van a dedicar al feminismo, sectorialmente, ¿vale? Y sin que ellos se den cuenta, son parte de una comunidad. Y al ponerse en movimiento, van a tomar conciencia de que es necesario convertir eso en lo que nosotros llamamos partido, porque ya son dirigentes, pero son dirigentes porque ha salido su animal político, no porque voy a inscribirme en este partido a ver qué me regalan. Sí. Entonces, es el único camino, yo no veo otro, mis queridos amigos. Muchas gracias, Jacobo. La verdad que siempre dan ganas de que nos quedemos un buen rato más, pero el tiempo nos ha ganado. Te deseamos un buen resto de tu mañana, de su mañana, que con los amigos me cuesta mantener el usted formal de la radio, y esperemos que se repita esto en otra ocasión. No, gracias, un gusto, un saludo a los tres, un saludo a la audiencia y encantado siempre. RTP